arriba. Ahí ya empecé la otra. Muy pero muy buenas a todos y a todas. Estamos en otra entrega de este podcast llamado A Cartas Vistas. En esta ocasión estamos comenzando la última entrega, el cuarto podcast de historia, la historia del Uruguay del siglo XX y la derivación en el golpe de Estado de 1973. Ya nombré el tema que vamos a tratar hoy, que es nuestro último podcast, y tengo conmigo a Daniel Pelúas, nuestro querido expositor, profesor de historia y compañero de la casa, que le damos la bienvenida y que ya nos meta de lleno en el tema del día de hoy. Nico, un gusto estar con ustedes y así es, tratemos de aprovechar al máximo este tiempito. De la última entrega hablamos de ese momento del golpe de Estado y yo decía que hay una previa al 27 de junio del 73. Es lo que se menciona como un golpe de Estado técnico. Uh-huh. ¿Qué es esto? Después viene la partida de función de la democracia en junio. Claro. En febrero del 73 se van a vivir algunos episodios que prácticamente nos ponen ya dentro de la dictadura. Simplemente faltaba la disolución de las cámaras. El golpe de gracia, por así decirlo. Ahí va, sí, exactamente. Que es la imagen, el recuerdo que tenemos, ¿no? Claro. Muchos no se acuerdan de esto, los veteranos. Algo podemos entender cuando se habla del febrero amargo, se le conoce. Y justamente en febrero ni el loro en Montevideo, ¿no? Con el verano, claro, calor, todo tranqui. Bueno, mira la sucesión de acontecimientos que se dan. No voy a poner fechas porque seguimos mareando y la historia no son fechas, sino tratar de entender el relato en el razonamiento que vamos a hacer. El senador Amílcar Vasconcellos en enero escribe una carta anunciando que, vamos a decir como para que se entienda, hay olor a golpe. ¿Tá? La cosa no estaba bien, estaba muy fea. Los Tupamaros, que quede claro, los Tupamaros habían sido disueltos en el año 72 bajo la presidencia de Bordaberry. Ya no estaban. Pero había situaciones que ver con la política. Recordemos lo que había dicho con la elección de Bordaberry, que después va a ser su debilidad al no haber sido el candidato más votado y hacer un partido colorado muy fragmentado que lo abandona. Recordemos esta famosa ley de lemas que mencionaste en la entrega anterior, que hacía que Bordaberry fuera el presidente aún sin ser la persona o la fórmula más votada, era el partido más votado, y entonces termina siendo Bordaberry presidente, pero no con el apoyo de la mayoría de la población, un poco para poner en contexto. Exactamente. Entonces, ante esa situación y la renuncia de todos los ministros colorados, el presidente queda solo, ¿verdad? Bordaberry va a jugar una carta buscando el respaldo popular y va a convocar en los primeros días de febrero, va a convocar a la ciudadanía a un encuentro, a todos aquellos que apoyen a la democracia, a reunirse en la Plaza Independencia. Aquí que va el senador Vasconcellos y algunas tías, decimos, muy poca gente, para un respaldo de un presidente de la República. 100 de personas. La Marina le ofrecía en ese momento incluso al presidente trasladarse a un buque y trasladarse al agua, al río, para no caer su gobierno. Ante la falta de apoyo, quien deberían de apoyar, sin duda tendrían que haber sido los partidos políticos, porque el presidente de la República está pidiendo un apoyo a la democracia. Los partidos políticos se callaron la boca. Es más, hay un recordado discurso en la curva de Maroñas de Liber Sereni, conductor del Frente Amplio en ese momento, que pedía la renuncia del presidente, que dejara el cargo. Porque también, otra vez el contexto internacional, en ese momento en Perú se había dado el peruanismo, una fracción de
de militares progresistas habían tomado el poder. Y bueno, acá se aspiraba un poco a eso también, que la fracción progresista del ejército y de las Fuerzas Armadas pudieran tomar eso y revertir la situación. Los partidos políticos no apoyaron al presidente, el presidente quedó más solo que el uno, y mirando para los costados, ¿qué pasa? Esto tiene que ver con algo que las Fuerzas Armadas estaban haciendo. Las Fuerzas Armadas emitían comunicados, el comunicado 4 y 7 son dos comunicados famosos. El comunicado 4 le pedía al presidente de la República que destituyera, que quitara al ministro de Defensa. A ver, entendamos esto. Hay un mando presidencial, que es el presidente de la República, es el presidente no de los uruguayos solos, sino que también es quien manda a todo el ejército, a toda la aviación y a toda la marina. Claro. Es el comandante en jefe, es el responsable máximo. Después vendrá el ministro, y el ministro con cada arma. Bueno, le están pidiendo a quien él designó que lo saque. Ahí hay una alteración de cosas. Hoy ningún militar hace una opinión política, y aquel que lo hizo en algún gobierno le pasó con Tabaré Vázquez, fue llamado al orden. Y acuerden lo que pasó con Manín y Río antes de la elección también. Entonces, ahí había una alteración de mando. Por eso el presidente le pide a la ciudadanía el apoyo que no le da. Y el comunicado, a su vez, el comunicado 7 reafirma la autoridad de los militares, hasta incluso en ese comunicado como delinean algo así como un programa de gobierno. O sea, hay un enfrentamiento de poderes. Sí, claro, es justamente eso. Y ahí, cuando el presidente necesitaba a los partidos políticos, no los tuvo. Y él no quería renunciar. Está difícil. Él tendría todos los derechos para no renunciar. A mí me eligió la ciudadanía, yo tengo los votos y me puso en este lugar. ¿Yo por qué tengo que renunciar? Capaz puede ser un razonamiento. Eso lleva a que se dé un encuentro en la base aérea Boiso-Lanza el 13 de febrero y se firme el pacto, el acuerdo de Boiso-Lanza, donde a partir de ese momento el gran apoyo que tiene el presidente son los militares. Quedaba de febrero a junio en agonía la democracia. ¿Por qué llegamos a eso? Bueno, porque el 27 de junio el presidente de la República firma el decreto de disolución de las cámaras. Ahí oficialmente estamos entrando a la dictadura, a una situación de derrumbe de la democracia, con esa imagen que recorre el mundo cada vez que se acerca la fecha, de la última sección de la Asamblea General, el discurso de Wilson, el discurso de Flores Mora, tratando de seguir defendiendo la democracia, pero ya estaba todo el pescado vendido. Y luego, claro, y luego esas famosas fotos de los militares entrando a las cámaras, al palacio, y esas famosas fotos de los tanques, las tanquetas de guerra rodeando las inmediaciones, ¿no?, del palacio. Exactamente. Esa foto que vos decís entrando a los militares en el Salón de los Pasos Perdidos, si visitas el Museo de la Memoria, la ex casa de Máximo Santo, está hecha en 3D. Sí. Es impresionante porque ya la foto la reconoce todo el mundo y la imagen vista en 3D también, o sea, es lo que nos quedó en la retina. Aquellos que lo vivieron y aquellos que no lo viven y que a través de la historia lo están viendo a través de las imágenes, dicen, eso sí la conozco, esa imagen. Fue fuerte. En la madrugada entran los militares y bueno, y ahí viene el desparramo de los políticos, porque iban a buscar a los políticos para llevarlos a la cárcel. Claro. Todos los que estuvieran en lista del 71 iban a parar, algunos más, algunos menos tiempo, pero iban a él. Y ahí Wilson se escapa. Uno de los que era buscado más con saña era Wilson, por ser un contestatario a la autoridad. Wilson se escapa escondido en un baúl, va al puerto del buceo, después lo llevan al aeropuerto de Laguna del Sauce y de ahí a Buenos Aires. Pero bueno, el 27 de junio de 1973
se instala la dictadura en Uruguay. Una dictadura que va a terminar oficialmente el 1 de marzo de 1985. En el transcurrir de estos años tenemos 3 etapas bien claras. Me va a gustar centrarme más en la última. La primera que tenemos clara, que es el momento que nace y cómo llegamos, que es una sumatoria de lo que venía pasando en Uruguay. La crisis económica que no se mejoró, se sumó la crisis social, el descreimiento del sistema político, porque también los partidos políticos jugaron en esta decadencia de la democracia. Y bueno, en junio del 73 hasta el 76 estamos en una primera etapa de la dictadura que se conoce como la dictadura comisarial. Ahí sigue habiendo represión, es una parte dura, ahí se encuentran los militares al frente del Ejecutivo. Nosotros somos una dictadura diferente al resto de América Latina. Nosotros nos llamamos, somos una dictadura cívico-militar, porque a lo largo de todos estos años hubo civiles como presidente de la República y en el último tramo hubo un militar. El primer civil fue el propio Bordaberry, después vendrá Alberto de Micheli por un poquito y Aparicio Méndez, y en el último tramo será el teniente Gregorio Álvarez, más conocido como el Goyo. El Goyo. Nosotros por eso somos una dictadura cívico-militar. En todas las dictaduras hubo civiles que acompañaron en América Latina la dictadura, pero el ejercicio, yo era el niño de escuela y tengo así presente que la maestra nos mandaban a recordar, bueno, hoy nos visita el presidente, el general Pinochet, y nos hacían recortar fotos de los diarios de la visita de Pinochet viajando arriba en un auto descapotable con Bordaberry. Viene Stroessner. Entonces ese tipo de cosas, o veías la Junta Militar de Argentina, siempre tuvieron militares, nosotros tuvimos esa característica. Bien, la dictadura comienza en junio, como dije, y había una consigna, el país se iba a paralizar, va a estar largo tiempo en una huelga general. Y hay un documental que se encuentra en YouTube que se llama A las 5 en punto. Era una consigna de encontrarse para manifestarse contra el golpe de Estado en 18 de julio y Julio Herrera y Lloves. Ese documental se puede ver tranquilamente, y ahí se ve lo que era el pueblo tratando de resistir a la dictadura y también la represión que se va a hacer en ese momento. Esa etapa se llama una etapa dictadura comisarial, está hablando bien un poco de la represión, es un orden autoritario que se está imponiendo, y una de las cosas que va a tratar de hacer el presidente en ese momento con Bordaberry, con los militares, es hacer un plan de gobierno, un plan económico, que también a esto hay que sumarle otra cosa importante, que capaz pasa desapercibido, pero en la historia es un mojón. Se produce la crisis del petróleo, que claro. Tiene que ver, que acá también nos afecta, hasta el día de hoy nos sigue afectando el petróleo. Bueno, es un hecho internacional que marca después otros episodios de la historia internacional. Va a venir después la guerra árabe e israelí con respecto a todo esto. Entonces, vean que en el contexto internacional nosotros seguíamos, por supuesto que muchos países rompen relaciones con el país, con todos los países de América Latina en dictadura. Esa situación se pone punto final cuando se le dice a Bordaberry, muchas gracias por los servicios prestados, nosotros lo podemos manejar desde ahora, gracias. No, porque también Bordaberry estaba teniendo ideas medias raras para los militares. Claro. Va a escribir un librito que se llama Las Bases, y un tipo que había llegado a la presidencia de la República renegaba de los partidos políticos. Claro. Y no quería que la política se iba a manejar a través de corporaciones. Un dato que no dije, Bordaberry era conocido como el candidato Rabanito en su momento en las elecciones, porque él había sido presidente de la Asociación Rural del Uruguay en sus inicios blanco, y ahora llega por el Partido Colorado a la presidencia de la República. Colorado por fuera, por dentro blanco. Por eso el apelativo de Rabanito.
Entonces, y preparar elecciones con un candidato. O sea, los militares en ese momento no estaban con la intención de hacer elecciones y permitir esas locuras de Bordaberry. Entonces comienza una nueva etapa. En un principio De Micheli, como dije, De Micheli no aceptaba firmar determinados decretos de los militares, lo sustituyen por Aparicio Méndez. Un apodo que tenía Aparicio Méndez en la época, se le daba el pueblo, decía, Aparicio Méndez es el chip, porque lo manejan los militares. Claro. Y él firma los decretos, y ahí comienza un proceso conocido como una etapa como la Nueva República. Empieza a trabajarse con la idea de legitimar la presencia de los militares en el poder. Y para legitimar eso hay que hacer una constitución, una reforma constitucional. En el medio de todo esto ocurre el atentado en Buenos Aires y el asesinato de Gutiérrez Ruiz y Serván Miquelí. Estamos en Operación Cóndor, que es esa vinculación que tienen Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, de los mandos militares en el control de, entre comillas, los subversivos, los contestatarios a la dictadura en esos países, controlarlo. Bueno, terminó con el asesinato de Serván Miquelini y Gutiérrez Ruiz. Eso es la Operación Cóndor, que para sorpresa de muchos, después resulta que nos venimos a enterar que funcionó hasta en la época de la democracia, cuando se dio el asesinato de Eugenio Berríos en el gobierno de Lacalle Herrera, en los años 90. O sea, Operación Cóndor es para hablar solamente en un programa lo que implicó tanto en dictadura como en democracia. Pero volviendo al proceso de la Nueva República, en ese proceso fundacional, los militares proponen hacer una reforma constitucional. Y en esa reforma constitucional se prolongaba en cierta forma su mandato, su estrategia. Iba a haber el cronograma era aprobar la reforma constitucional. Esa constitución establecía que iba a haber una elección con un solo candidato presidencial, que en la segunda elección iban a haber dos. O sea, en realidad era una constitución hecha a medida y a dedo por ellos para mantenerse en el poder. Se había dado en esos momentos también un plebiscito de reforma constitucional en Chile con Pinochet. No nos olvidemos, nosotros tenemos casi una historia muy paralela con la dictadura chilena. Nosotros caemos en el 27 de junio del 73 y Chile cae el 11 de septiembre, que fecha 11 de septiembre del 73. Y en el 80 nosotros vamos a un plebiscito donde Chile lo había ganado la dictadura y permitía, por ejemplo, entre esas reformas, que Pinochet dejara el cargo de presidente y se transformara en senador vitalicio, que pudiera elegir ser comandante de las Fuerzas Armadas. O sea, una serie de cosas que en nuestra cabeza... Es hasta gracioso, ¿no? Es hasta... Parece salido de alguna película, de alguna serie, ese tipo de nombramientos. Chile está en un proceso de una Asamblea General Constituyente, de una forma muy particular, que votó a ciudadanos comunes y silvestres que se votó para hacer esa cosa, para tratar de eliminar parte de esos vestigios que quedaron de Pinochet en la Constitución. Y estamos a años del golpe y todavía seguimos hablando de secuelas. Si será trascendente tratar de entender estos momentos para comprender cosas que están pasando hoy, por ejemplo, lo que está pasando en Chile. Bueno, Uruguay. Se va a dar muy poca opción a la oposición. Por supuesto que los partidos políticos estaban suspendidos, aunque de cierta forma funcionaban a través de triunviratos. El Partido Colorado y el Partido Nacional, el Frente Amplio, las directivas las daba Liber Sereni por intermedio de su abogado que lo visitaba en la cárcel, Hugo Batalla, y Wilson Ferreira mandaba cassette del exterior a sus dirigentes. El pueblo, haciéndolo un poco, así vemos un poco la última etapa, el pueblo dice que no, gana el no. En todo este ambiente también se produce algo que se va a tocar dentro de poco en el Uruguay. Se hace el famoso mundialito. Claro. El 80. El fin del 80, que es en diciembre, y el 81. O sea, estaba todo el paquete armado para hacer esto. Y
Y bueno, la sorpresa para los militares, perdieron el plebiscito. ¿Y qué pasa después de esto? Y entramos en un periodo, prácticamente un año de silencio. ¿Dónde estaba la luz final de este túnel de la dictadura? No se veía. El año 81 prácticamente mutis, enojados, encerrados, malhumorados, no se encontraba la salida. Hasta que empiezan a tirarse algunos puentes y a dialogar algunos políticos, entre ellos, por ejemplo, Jorge Valle, con algunos militares de confianza, y que esto había que salir a través de una negociación. Y es un poco la matriz que tiene el Uruguay, el pacto, el acuerdo. Pero para ello, ¿quién tenía que ser los actores? Tenían que ser los partidos políticos. Pero los partidos políticos no tenían autoridad porque habían sido suspendidos. Entonces, para habilitar ese diálogo, primero hay que hacer elecciones internas en el año 82, para que los partidos que los militares habilitaron a votar tengan autoridades para sentarse en una mesa de negociación. ¿Por qué digo partidos que habilitaron? Porque habilitaron al Partido Colorado, al Partido Nacional y a la Unión Cívica. El Frente Amplio no estaba habilitado, seguía proscrito. En síntesis, esa elección del 82 dio al Partido Colorado la mayoría, a un grupo de políticos que eran de la línea contraria a la dictadura, que es Sanguinetti y Tarigo. Al Partido Nacional va a aparecer el wilsonismo, pero sin Wilson, también va a ser el sector más votado, más que todos los partidos también. Y la Unión Cívica va a estar ahí con su autoridad, que era Juan Vicente Chiarino, un viejito muy simpático, pero va a ser muy importante en la transición democrática. Bueno, ahora están las autoridades partidarias, se van a sentar los militares a dialogar, que se conoce como las conversaciones de Parque Hotel. Bien. En esas negociaciones hay idas y venidas, se establece, bueno, que va a haber elecciones el último domingo de noviembre del 84. Todavía faltaba definir cosas de proscripción, partidos proscritos, candidatos, que el Partido Nacional presiona para que levante la proscripción a Wilson Ferreira. Terminan esas negociaciones en una segunda instancia en el año 84 con el pacto del Club Naval, donde el que no participa es el Partido Nacional, te retira porque no le levantaron la proscripción a Wilson Ferreira. Sí participa el Partido Colorado, la Unión Cívica, y los militares le habilitan el diálogo, le sacan la proscripción al Frente Amplio. El Frente Amplio también va a ser uno de los garantes que van a estar en el pacto del Club Naval. En ese Club Naval hay cosas que se dijeron, otras que se hablaron y no sabemos, porque algo, supongo, que el tema de derechos humanos tendría que haber estado sobre la mesa, porque una de las cosas, de los miedos que podían tener los militares al dejar el poder, era ese tema. Y bueno, se pudo ir no a una elección perfecta, porque seguía habiendo candidatos proscritos para la presidencia, como Wilson, como Oliver Sereni, como el propio Jorge Valle, que no podía ser candidato presidencial, pero sí podía ser senador. Bueno, se fue a las elecciones de noviembre del año 84 y le dio el triunfo al Partido Colorado, la fórmula Sanguinetti-Tarigo. Y esto es un poco la muestra de que la historia del Uruguay, en momentos así, no es raro que haya un pacto, un acuerdo. A lo largo de toda nuestra historia, y arrancando ya prácticamente en el nacimiento de nuestra república, la paz de abril del 8 de octubre del 51, ni vencidos ni vencedores entre blancos y colorados, es el primer mojón que se conoce a lo largo de nuestra historia, de esos acuerdos que se han hecho en la política para seguir adelante. Entonces, esa dictadura que comenzó de una forma por falta de apoyo al presidente y el avance de los militares en la escena política, termina en el año 84 con un sistema político que se iba creciendo, se le iba abriendo las puertas y las iba aprovechando, y un sistema de las Fuerzas Armadas que iban perdiendo pie, perdieron el respaldo de la ciudadanía, perdieron el plebiscito, tuvieron que negociar, y ahí se va a poner punto final
El 15 de febrero del 85 asumen los parlamentarios, se instala la Asamblea General y el 1 de marzo se le toma juramento al presidente Sanguinetti y ahí comenzamos una nueva etapa que hasta el día de hoy, por suerte, seguimos la democracia sin interrupción. Eso es un poco también el legado. El Uruguay es, dentro del continente latinoamericano, junto con Belice, son los países que han tenido menos irrupciones militares y más años en democracia. Por aquí creo que podemos estar dejando y ver que el sistema político, la democracia uruguaya, debe de muchos valores a esa tradición de la historia y que goza de buena salud la democracia uruguaya y que la debemos cuidar día a día. Como comentario final, me parece muy pero muy acertado y bueno, como resumen esto, ¿no? De el cuidado de la democracia, como tú bien dijiste, goza de una muy buena salud al día de hoy y bueno, está en todos nosotros también, ya que la democracia significa el poder de todos nosotros, cuidarla. Exactamente, es un placer haberte tenido en estas instancias, Daniel, como expositor, y quedaremos en debe para alguna otra instancia a tocar algún otro tema de la historia. Será un gusto, Nico, y realmente me encanta que anden haciendo estas cosas y de esta forma poder aportar diferentes visiones. Ojo, todos son puntos de vista, todo puede ser discutido, todo puede ser confrontado. Justamente la riqueza está en esa mirada multicolor o fotocromática, como quieran decirle, sobre los acontecimientos de la historia. Y esto ha sido un poquito más, un grano más a todo esto que están trabajando y que bienvenido sea que gente joven ande por estos senderos. Bueno, muy bien. Nos estaremos encontrando para la próxima entrega. Estaremos con un nuevo expositor. Esto seguirá su curso. Esto ha sido todo por hoy también. Nos vemos en una nueva entrega del podcast de A Cartas Vistas. Bueno, querido, muchísimas gracias, de verdad. ¿Cuándo pasas por la organización? Vos pasás y bichá ahí si hay algún paquetito. Yo no te prometo nada. Nada.